Aquí está zanahoria. Ya, entonces Esta por es acá me zanahoria. voy. Todas estas hierbitas, esta y esta no, Ya. porque esa es zanahoria. Nosotros con mi esposo venimos aquí en el año 2002. Inicialmente para mí significaba un sacrificio venir a este sitio porque no había absolutamente nada, era solo el terreno, no había luz, no había agua, no había ningún servicio básico en realidad. Y notaba que estaba muy alejado de la ciudad donde nosotros no podíamos tener acceso ni siquiera a una tienda. Entonces sinceramente yo no estaba de acuerdo en eso, pese que mi esposo con todos sus ánimos quería tener un terreno para vivir, y por otro lado también sentía que como que no nos daba seguridad. Por esa razón mi hija estaba muy pequeña y veníamos todos, entonces yo del carro yo no me bajaba porque no estaba de acuerdo, no me gustaba, no me enseñaba, sentía que faltaba mucho. Pero fueron pasando los años y también me di cuenta que vivir en la jaula de oro no era tan importante porque no era mía, era ajena, no era mi casa. Y los arriendos iban y venían, cada vez se hacía más complicado pagarlos y los dueños de casa eran muy molestosos. Entonces un día tomé la decisión de venirnos, porque como ya teníamos el terreno aquí comprado, en una ocasión trajimos algunas cositas que ya no nos servían en la casa para tener acá, pero como una salida, ¿no? Para que nos sirva de algo. Y en ese momento recibo una llamada del dueño de casa donde vivíamos y nos insultó, me insultó por teléfono porque decía que tenía que haberle pedido permiso para sacar las cosas de la casa. Entonces yo le decía que no tengo por qué pedirle permiso porque eran mis cosas y eran cosas que no me servían en la casa, entonces traía para acá. Es muy grosero el señor. Entonces en ese momento cambió las circunstancias y le dije a mi esposo, acepto. Primero yo cuando yo llegué aquí, como no teníamos servicio eléctrico, traté de tener algo al alumbrado dentro de la vivienda misma para que estudien mis hijos y hagan los deberes y todo eso. Entonces yo prácticamente, yo tenía motores aquí y se me metió en la cabeza de poner un generador para abastecer no solamente a mi familia, sino a algunas familias que también no tenían el servicio. Entonces aquí les apoyé a 8 familias y ellos me apoyaban con la parte económica para comprar el diésel. De ahí ya, como mi señora le enseñé a arrancar el motor, cómo es de apagar. Como yo trabajo para el Oriente haciendo mantenimiento y reparación de motores, pues todo eso le dejaba explicado, porque siempre una máquina industrial siempre es un poco complicado para el apagado, el encendido. Para poder ayudarnos con la luz eléctrica, que era por horas, de 5 de la mañana a 6, 7 de la mañana, y en la tarde de 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero a veces me dormía, entonces me tocaba levantarme más tarde a apagar el generador y me daba muchísimo miedo porque de acá, del sitio que tenemos acá y el generador, le teníamos en un espacio pequeñito por esta parte. Ahí al fondo todavía se conserva la estructura donde era el cuarto del generador. Entonces quedaba bastante lejos para venir a apagar. Mi esposo me adaptó un sistema de apagado que era amarrándole una soga al ahogador del generador y yo de la parte de acá nomás le jalaba para que se apague, pero a veces yo pensaba que ya se apagó y de repente empezaba otra vez empezaba a prenderse ese generador, así que me tocaba hacer un esfuerzo y tenerle ahí para hasta que sienta que ya se apagó, y de ahí ya era quedarse en la absoluta tiniebla. Entonces los chicos
Nuestros hijos pequeños, que ahora ya son jóvenes, algunos profesionales, se criaron también en la oscuridad. Crecieron jugando en el lodo, porque esto era así, era lodo total. Y tenían horas fijas para hacer sus deberes porque eran las horas que disponían de la luz eléctrica. No podíamos darnos el gusto de coger todos los días a la hora que queramos hacerles un jugo en la licuadora porque no teníamos luz. El momento que yo llegué acá a este barrio, yo no me entregaron el lote cuando ya compré. Como no tenía cercado, todo eso, entonces me dediqué a poner los palos, los postes, compré alambre de púas, le alambré todo mi perímetro de mis linderos para saber qué era lo mío y la privacidad. Ahí empecé a construir esta vivienda que ahora transformé en ocupación de mi taller, en la que ocupo todo lo que es la parte mecánica. Y me acuerdo que mi papá encontró este lugar. Entonces nos trajo, a mi mami y a mí no nos gustaba porque realmente veníamos y esperábamos otras vacaciones totalmente diferentes. Y yo recuerdo que cuando llegué era simplemente un prado con 4 palos y ya el carro, y mi papá era el único que se bajaba y como que intentaba estar al pendiente, intentaba estar como fuera del carro, pero nosotros estábamos tan enojadas que no queríamos nada. Entonces cuando en la escuela me pidieron que dibujé mis vacaciones, lo único que pude dibujar era los 4 palos que yo recordaba en mis vacaciones, porque realmente veníamos todos los días desde que empezaba a amanecer hasta que anochecía y el sol se oscurecía completamente. Entonces la profesora, recuerdo que asustada, le llamó a mi representante a preguntar qué había pasado y por qué yo dibujaba eso, que pensó que yo había hecho un mal trabajo y que no había dibujado mis verdaderas vacaciones, porque los demás niños dibujaban piscinas, dibujaban playas, dibujaban un millón de cosas y yo solo 4 palos en toda la hoja. Entonces sí, eso es lo que recuerdo de ese dibujo. Fue un sacrificio que ella pasó como consecuencia de nuestros actos de compromiso, pero fue por un bien mayor de estabilidad de la vivienda, digamos así. Entonces ella sí reconoce eso, pero de otro punto de vista yo veo que nadie va a compensar ese vacío que dejamos como papá, como mamá, no solo en Valentina, sino también en mi hijo Diego, porque prácticamente Diego se convirtió en el papá de Valentina mientras nosotros estábamos ausentes. Y otra parte de la familia fue los vecinos, en este caso mi doña Iraldita, que también hizo el papel de mamá sin serlo. Doña Elvita sabía salían a hacer los trámites del barrio. Entonces, Vale era pequeña y nos dejaba en la escuela y de ahí había un señor que le traía a la casa y en la casa nosotros le recibíamos. Sí, o sea, yo prácticamente le cuidé a la Vale desde que tenía los 7 años, estaba en la escuela, era en la mañana, después de la tarde, como ya entró al colegio, prácticamente hasta cuando ya se graduó la Vale. Eso le podría decir. Y ahorita es una señorita. Fue una niñez completamente diferente a la de los demás niños, porque literalmente a la vida a la que yo estaba acostumbrada era a viajar. Mi papá sí nos llevaba como que a la playa, a cualquier sitio, a jugar con más niños, con mis primos, con lo que sea. Y cuando llegamos acá, creo que el hecho de que estemos aquí ahora se lo debemos mucho principalmente a mi papá, porque él fue el que tuvo la gana y el arranque para decir no, aquí nos quedamos y punto, pese a que nuestra actitud no era la adecuada porque nosotras no queríamos estar aquí y para mí era difícil venir y estar solo conviviendo con personas de más de 30, 40 años porque yo era la única niña. Sin embargo, yo recuerdo que trataron de hacer un poco más amena mi estadía aquí y recuerdo que mi papá me hizo un columpio de una llanta y un perrito, entonces esa fue mi niñez básicamente. Decidimos venirnos acá con mi hija muy pequeña todavía, ya a vivir, porque anteriormente veníamos siempre los días sábados y domingos. Pasábamos el día entero aquí.
Ni siquiera desayunábamos en la casa, siempre traíamos las ollas y todo para cocinar aquí en campo abierto, hasta construir una pequeña casita que teníamos. Y mi hija estaba en la escuela, ella estudiaba por la Atahualpa. Cuando venimos acá todo cambió, porque tan solo para irle a dejar a mi hija en la escuela necesitábamos más de 1 hora para llegar hasta ahí. Como era tan pequeñita, ni siquiera avanzaba a desayunar, entonces cogíamos el cafecito en una botella y le íbamos llevando para que vaya tomando en el carro. De igual manera, para regresar yo tenía que venirle trayendo ya almorzadita en la calle. Vivir aquí fue bastante complejo porque no teníamos luz, no teníamos agua, ningún tipo de servicio básico, no había vías, no había absolutamente nada. Ellas son las responsables del humus. O sea, ellas se van comiendo esto. Sí, Ya se va descomponiendo eso. aquí está. Ahí está, vean, vean. Ellas se comen toda la hierbita y después prácticamente es las heces de la lombriz, pero ya se le entierrita. Entonces esto es humus. Por eso Recorrimos con una compañera, Iraldita Aguilar, recorrimos por varios ministerios buscando ser ayudados, ser escuchados, exponiéndoles obviamente los casos de violencia, las necesidades y todo. Y en ese tiempo, en ese momento, no éramos un grupo, éramos solamente 2 mujeres buscando encontrar una razón para empoderarnos. Y en ese momento decidí qué podíamos lograr. Fue conflictivo porque a veces las propias mujeres nos ponemos límites, pero sin embargo lo pudimos lograr y fuimos recuperando, fuimos logrando que se vayan uniendo de forma voluntaria y al final logramos tener 24 huertos. Hacíamos solicitudes al agua potable, no nos tomaban atención, nos decían que es barrio irregular y todo eso y que no podemos ponerle el servicio. Entonces empujamos con mi señora, llegamos a EMAP, presentamos un oficio que por favor nos podrían ayudar con un medidor comunitario para tratar de ver cómo se da solución. Nos dejaron en espera, pasó 1 año, no teníamos agua, ya la gente, a mí como dirigente me desesperaba. Entonces a la final hice una reunión, una minga general en la noche, en la tarde, descubrimos un medidor en la parte posterior de nuestros linderos y compramos manguera, como 300 metros, hicimos una minga en la noche, hicimos la zanja, íbamos enterrando la manguera, luego unos 2 compañeros que saben más o menos del arte, de lo que es plomería y todo eso, justo empataron una T, le cogieron el neplon, le pusieron la abrazadera, cerraron las llaves de paso y ¡pac!, estiramos la manguera. El hecho de no tener los mismos servicios básicos que todos los demás tienen, porque si ahora lo que tenemos es gracias a la lucha de los líderes barriales, que en este caso también han sido mis padres, que han estado al frente de todo esto, y realmente se sacrifican muchas cosas en el proceso, porque yo cuando recién llegué acá era una niña de unos 4 o 5 años y toda mi niñez y parte de mi adolescencia, incluso hasta ahora, mis padres lamentablemente estuvieron en muchas épocas ausentes, ya que tenían miles de reuniones del municipio, reuniones de esto, luchas, manifestaciones, veladas. Entonces me crié en muchas ocasiones con vecinos. Tuve que pasar como que varias épocas de mi niñez con vecinos, en casas de otras personas, pero realmente gracias a Dios me tocó estar con personas muy buenas que me criaron bien y mis papás también me criaron excelente. Entonces yo ahora soy consciente de la lucha que ellos hicieron y que todo lo que sacrificaron es para un futuro mejor, para que nosotros, nuestra nueva generación, tenga acceso a lo que tenemos ahora, que ya es una vida más digna, porque como podrán haberse dado cuenta, nuestro barrio ya tiene las calles más lisas,
Ya las casas son más modernas, ya tenemos una tienda en la esquina que cuando yo recién llegué eso no existía. Entonces realmente la lucha que ellos han hecho siento que ha sido un sacrificio justo por un bien mayor. Pues ya una vez que ya empezamos a darnos cuenta que llegaba el domingo y teníamos que realizar una reunión, ya veníamos estudiando yo con mi señora a ver qué decimos el día domingo al frente de la gente. Y a veces la gente no entendía de comienzo, porque uno realmente no sabía qué era un barrio irregular. Era formar un barrio, que aquí no había, como está ahora dibujado o transformado, un barrio por manzanas. Simplemente veíamos, era una pampa botada nada más, que estaban llenos de animales, vacas. Pero en estos largos años de lucha, en estos largos años de trabajo, mi marido y yo aprendimos a ser compañeros. Dejamos de pronto a un lado el papel de marido y mujer para pasar a ser líderes, y aprendimos a respetarnos cada quien su espacio y a reconocer también lo valiosos que somos juntos, porque solo él o sola yo no habría ni habríamos logrado todo lo que hemos logrado. Siempre fuimos equipo de trabajo. Y eso yo tengo que reconocer mucho de mi esposo, ese gran desafío que él se puso para lograr transformar una pampa llena de lodo en un barrio. Porque fue un liderazgo bastante profundo el que asumió, sin conocimiento, pero con deseos y con ganas de ser mejores cada día. Pero primerito les hacemos sentar a los malos. Aquí se puede. Aquí voy a hacer una mesa.